Y obviamente uno de los temas a los que le hemos hecho seguimiento y que surgió a raíz de la denuncia que usted hizo fue el trato que se da en las cárceles, particularmente del Beni, a los ciudadanos que tienen que llegar de alguna u otra manera hasta ahí. Recordamos el caso de la ciudadana brasileña que fue violada por efectivos policiales y que gracias a su denuncia también se pudo visibilizar todo este tema. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Jimena, un verdadero honor poder estar nuevamente en tu programa. Sí, evidentemente, primero contarte de que yo soy, a partir del 20 de enero, soy de la Comisión de Derechos Humanos y Personas Privadas de Libertad. Soy de ese comité. El año pasado tenía el Comité de Medio Ambiente, por eso vine a hablar bastante de medio ambiente, investigaba mucho el tema. Y bueno, a partir de enero me dieron ese comité y por lo tanto empecé pues a visitar algunas carceletas del departamento del cual fui elegido, que es el departamento del Beni, y me sorprendí, Jimena. Porque no son cárceles, son carceletas. Son carceletas en su mayoría, en un cuarto de 4x4, hay 15, 16 personas que no pueden moverse, que están echadas o bueno, paradas en el día tras que se apega a alguien a una temperatura de más de 40 grados, muchos están sin ropa, en poleras, no tienen salida, no tienen baño, tienen un horario para ir al baño, no tienen alimentación, solo tienen dos veces a la semana visita de sus familiares. Es tremendo, entonces yo visité la carceleta de Rurrenabaque, fui a visitar a una persona conocida mía y bueno, me impresioné cuando me contaban y me relataban lo que pasaba y pregunto quién era la señorita que estaba al fondo, porque había una señorita al fondo que muy atemorizada, y me dicen es una brasilera que está más de un año y me empiezan a contar lo que pasaba. Entonces yo volví a ir por segunda vez y ya ella un poco, parece que le dijeron quién era yo porque tenía miedo a todo el mundo. Pobrecito. Entonces la segunda vez que yo fui le dijeron quién era y se me apegó. Me dio el teléfono de sus familiares porque yo quería hablar con sus familiares, no me pude contactar con sus familiares y me relató y me impresioné los relatos que ella me daba. Y la tercera vez que visitamos ya fue un equipo más de profesionales, gente de comunicador, abogado, gente conocedora del tema y hicieron una entrevista con ella, le preguntaron qué pasaba y bueno, tomamos la decisión de, primero, antes de hacer conocer a los medios de comunicación y al país sobre este tema, hacer conocer a su embajada, al Ministerio Público y a las autoridades que corresponden. No tuvimos la respuesta inmediata y tomamos la decisión de hacerlo público, además en acuerdo con ella, ¿no? Porque ella estaba cansada, estaba más de un año ya, inclusive hablaba de suicidarse, sí. Y eso me dio mucho miedo, entonces yo dije tengo que levantar la atención del pueblo, de la gente, para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, y eso hicimos, Jimena, eso hicimos. Entonces lo denunciamos y a partir de eso que vimos con el tema de la brasilera, de las investigaciones que se están haciendo sobre abuso, sobre violación de parte de los propios policías, es que llevamos adelante nosotros y dijimos, creo que hay que hacer un análisis del actual sistema penitenciario, qué es lo que está pasando en las cárceles de nuestro país. Creo que es importante este tema no volverlo político. Dijimos, hay que invitar al Ministerio de Gobierno y tomamos esa iniciativa de tener al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público, a Naciones Unidas, que ha trabajado mucho en este tema, no solo en Bolivia, sino fuera de Bolivia. Y fue que hemos tomado 5 ejes temáticos que quisiera nombrarlo. Sí. También participa la Universidad Católica Boliviana y también nuestra casa, la universidad más importante del país, la Universidad Mayor de San Andrés. Así es, Jimena, porque nosotros queremos que este evento sea de mucha importancia, queremos que los jóvenes puedan entrar en este tema. Es una entrada gratuita, ¿no? Es entrada gratuita, es un gran evento, consideramos un evento muy importante, en el cual lo estamos haciendo en base a lo que hemos vivido, en las investigaciones que hemos hecho, y consideramos que es un tema importante. Más de 130 personas de 100.000 están en las cárceles en nuestro país de manera preventiva o cumpliendo una sentencia. Entonces creo que hay que prestarle atención a este tema, es bastante gente que está y que hay que cuidar y proteger los derechos humanos, así que nosotros hemos elegido 5 ejes temáticos
una exposición, análisis del sistema penitenciario en Bolivia, logros y desafíos, estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones, porque es impresionante el hacinamiento, está a cargo del Ministerio del Régimen Interior y Policía. La aplicación de medidas sustitutivas del encarcelamiento y alternativas a la detención preventiva está a cargo de la Fiscalía. Los estándares internacionales, buenas prácticas, lecciones aprendidas, experiencia en el tratamiento a personas privadas de libertad a nivel regional y global está a cargo de las Naciones Unidas. Exposición criterios técnicos y legales respecto a las condiciones de conclusión de las mujeres, adolescentes y jóvenes desde el punto de vista académico está a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés. Y finalmente el uso excesivo de la prisión preventiva en Bolivia y la falta de acceso a la asistencia jurídica está a cargo de la Universidad Católica Boliviana. O sea, vamos a tener 5 expositores en la mañana y vamos a hacer 5 mesas en el transcurso de la tarde y ahí vamos a sacar conclusiones en base a lo que estamos viviendo en nuestro país, qué es lo que está fallando, las leyes, las normativas. No nos olvidemos que esta es una ley del 2001 y la Constitución se ha aprobado en 2008, entonces es importante readecuarla a la nueva Constitución Política del Estado. Hay creo que muchos temas que hablar y por eso invitamos a la ciudadanía a este foro de interés ciudadano que participe el día 9, el día jueves. Es importante que empecemos a tocar estos temas y desde la oficina a la que yo estoy dirigiendo en este momento, desde nuestro comité, estamos organizando este evento en la que tenemos importantes aliados, como tú verás, universidades, instituciones internacionales, instituciones del propio gobierno, para tocar un tema que creo que le va a interesar al país. Obviamente que es muy triste saber que en las cárceles 8 de cada 10 están en una situación todavía ambigua. Muchos han cumplido incluso la pena que le daba el cargo por el que están ahí en la cárcel y no han tenido un proceso, todavía no tienen absolutamente nada de un proceso y siguen en la cárcel. Entonces la retardación de justicia es crítica y a todo esto le sumamos las violaciones a los derechos humanos que se dan en las cárceles, ¿no? Así es, Jimena. Mire, yo quiero ponerle como ejemplo el caso de la brasilera, que es el que ha motivado a todo esto, claro, ¿no? que nosotros y que ahora nosotros estamos hicimos haciendo. mucho seguimiento porque hablamos con fiscales, jueces del Benita. Qué bien, Jimena. Y mire, esa señorita fue detenida por robo. Supuestamente robó 30.000 bolivianos. Luego ella devuelve el dinero, finalmente, que lo tenía en su poder, lo devuelve. La persona que la denuncia a ella retira la denuncia porque ya tenía su dinero y luego ella la llevan a una audiencia y supuestamente, entre comillas, en esa audiencia que ella iba, los 3 policías que la llevaban logra escapar de ellos 3. ¿No? Eso es lo que pero no es la sabemos. versión de la policía. De la policía, custodios. Claro, pero por eso a ella la sentencia. O sea, no la sentencia por robo, la sentencia porque se quiso escapar. Entonces le dan 3 años de cárcel y no le dan derecho a la defensa, no tuvo un defensor público, no tenía familiares, no tenía nadie y le dan 3 años y dice las leyes bolivianas que una persona no entra por 3 años. Supongamos le dieron al 100% de ese delito por haberse escapado, 3 años, la máxima pena, le dieron esos 3 años y aún así no podía quedarse en la cárcel y estuvo más de 1 año en la cárcel. No tenía, le pregunté, lo primero que le pregunté era si tenía un abogado, me dijo que no. Si le habían dado de oficio, me dijo que no. No, nada. Si tenía familiares, me dijo que no. Entonces, por favor, estaban vulnerando sus derechos. Y al lado, estaban a 10 metros, había un cuarto donde estaban ya los varones. Y en los varones era impresionante también ver 10, 15 personas en un cuarto, un hacinamiento total. En el Beni la temperatura oscila entre 30 a 38 grados la temperatura, claro. Calor. Y uno siente calor, o sea, tiene que tener ropa muy delgada. Claro. Y cuando tú te pegabas donde estaban ellos, sentías una calor que salía de adentro. Por eso considero yo que habían 42, 43 grados fácilmente, o sea, claro. Era impresionante. Y empecé a preguntar varias cosas y la verdad que
que vulneraban todos los derechos humanos de las personas. Ahora, los reclusos cuando están en prisión, el único derecho que pierden es el de la libertad. Pero los reclusos tienen también el derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a un proceso justo. Son parte de los derechos humanos, derechos a reinsertarse también en la sociedad, y nada de eso se está atendiendo bien. Así es, Jimena, por eso nosotros queremos en este evento hablar de la reinserción. O sea, está bien, yo voy a pagar una pena, pero ¿cómo salgo ante la sociedad? Tengo que reivindicarme, tengo que tratar de salir de mi problema, tengo que recibir ayuda del Estado boliviano para hacerlo. Resulta que las cárceles ahora se están convirtiendo en formar delincuentes, porque de ahí ya salen profesionales los delincuentes, porque no aprenden nada, están asignados ahí, prácticamente hacen las denuncias que tenemos y son graves, son de que finalmente hacen alianza con los policías. Con algunos policías, porque tengo que destacar que hay buenos policías. Hubieron policías que en este tema de investigación nos han ayudado, nos han dicho métale, nos daban insumos. O sea, es impresionante también ver, por eso no tenemos que generalizar, ¿no? Hay policías que verdaderamente valen la pena. Entonces estos policías nos decían, mira, esto pasa, o sea, los mismos delincuentes cuando salen de aquí, salen para trabajar y coordinan con la policía para robar en el Beni motocicletas, para hacer un sinnúmero de cosas. Entonces por eso nosotros estamos preocupados por este tema. O sea, está bien, hemos criticado, hemos visto, pero ahora creo que tenemos que hacer algo. Por eso hemos convocado al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía, a las universidades más importantes en nuestro país, como es la Universidad Católica, la UNSA, para poder analizar, para poder profundizar este tema, para ver dónde está fallando el tema. Y hemos invitado a organismos internacionales como las Naciones Unidas para que nos diga qué ha pasado. Hay bonitas experiencias en otros países. Son lecciones que uno puede aprenderlas y tranquilamente creo que podemos traer esas experiencias. Exactamente, y por eso es que nuestro comité ha llevado adelante este seminario taller para tocar un tema que muchas veces los dejamos de lado, que no nos interesa. Mientras no nos sucede a nosotros, hay que dejarlo ahí. Creo que es importante que tomemos este tema y por eso invitamos a la población, a la gente, a quienes están estudiando Derecho, a quienes han estudiado ya y son titulados en Derecho, a la gente que le interese este tema, a que vayan a la Universidad Católica el día jueves, que va a haber un interesante evento que nos puede ayudar a salir de este gran problema que tenemos. Lo tenemos precisamente en pantalla para que usted pueda participar. La entrada es gratuita, es un foro de interés ciudadano, es una iniciativa del senador Yerko Núñez de la Comisión de Derechos Humanos y Privados de Libertad en el Paraninfo de la Universidad Católica Boliviana el jueves 9 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Qué importante es que dentro de todos estos planteamientos pueda salir una reforma penitenciaria, porque sigue pasando el tiempo, solamente nos ocupamos de las cárceles o está en los titulares de los medios cuando se viola, cuando se asesina, pero al día siguiente esto, mientras que sabemos que es algo permanente, es algo que debemos atender y darle una solución ya, ¿no? Así es, Jimena, por eso te decía que vamos a cumplir una pena, un castigo a la cárcel, pero no se trata de reinsertar a la sociedad a esas personas, y creo que es importante hacerlo. Las cárceles no se pueden convertir en centros para formar delincuentes. Las cárceles tienen que servir para terminar con la delincuencia, para que ahí lo formen, para que ahí se traten de reivindicar en la sociedad, para que salgan de ese problema que tienen, aprendiendo algo, sabiendo algo, teniendo profesionales a su lado. No es que lo van a meter en un cuarto y ahí a pagar su pena. Creo que eso es lo que otros países ya han hecho y quisiéramos que también en nuestro país se haga. O sea, no podemos dejar de lado un tema tan importante. Es importante muchas cosas en nuestro país, pero también son importantes estos temas. Le decía, 130 de cada 100.000 personas están privadas de libertad de manera preventiva o cumpliendo sentencia, y se les tiene que dar un buen trato a ellos. Y de ese monto, de ese número que dice el senador, 8 de cada 10 está de manera preventiva. Eso es lo que hace crítica. Y bueno, la cantidad de los niños, la cantidad de... Es un tema humano muy grande, es un tema social muy fuerte que tiene que estar en la agenda como urgente. Así es, Jimena. Mire, yo le daba un dato. Yo visitaba a la gente que he estado en las carceletas visitándolo y le decía, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué delito has cometido? Y me decía, bueno, desde el robo de una garrafa, por ejemplo, por eso estoy, pero ¿y robaste?
sí, me decía, pero ¿te comprometiste? ¿Tenías un abogado? No tenía para pagar porque el abogado me cobraba 1.000 bolivianos, 1.500 bolivianos, imagínense, le agarraba 70 bolivianos o cosas así, no tengo el dinero. Entonces me fui a una cautelar y el fiscal pues tiene una misión de meterte a la cárcel. Claro. ¿No? Y el fiscal pone las pruebas y le mete, y su eficiencia del fiscal está en meter preso a la gente. Y el juez, de miedo al fiscal, finalmente termina metiendo a esas personas a la cárcel. O sea, muchas veces hay leyes, hay la constitución política del Estado, pero no la estamos aplicando. O sea, no es que falte leyes, lo que está faltando es temas de conciencia de las mismas autoridades que dan justicia, de los mismos ciudadanos, de las mismas cárceles. Creo que es un tema que nos debe involucrar a todos. Por eso nosotros hemos querido tener a las universidades, tener al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, tener a organismos internacionales como Naciones Unidas, al propio Senado, que es el legislativo. Hemos invitado a senadores, a parlamentarios, para que juntos abordemos este tema y le brindemos solución y ver dónde está fallando el tema para poder corregir, para poder empezar a involucrarnos en ese tema, y si hay que modificar las leyes, algún decreto supremo, pues hay que hacerlo. Muchas gracias, senador. Es entrada gratuita, por favor, a todos los estudiantes o profesionales. Este es un tema para todas las áreas, definitivamente, no solo para la gente que está ligada al derecho, sino para todos nosotros. Entonces, gracias y espero que la presencia sea masiva de todos los que quieran contribuir en este análisis del actual sistema penitenciario en Bolivia, y que de ahí surjan los planteamientos para esa reforma penitenciaria. Gracias, senador. No, a ti, Jimena, gracias por la cobertura. Creo que es muy importante de que le tomemos interés a un tema que muchas veces dejamos de lado. Así que muchísimas gracias a Televisión Universitaria y especialmente a ti, Jimena. Muchas gracias, senador, muy amable. Este es un tema de derechos humanos. Por favor, estamos listos para agradecer a Clínica Shaldo, que nos brinda una atención